Muy bien, señores. Entonces, en esta parte vamos a ver una síntesis, un resumen de todo el capítulo sobre la inflación, sus causas, sus efectos, costos sociales, ¿sí? Pero esto centrándonos más en la parte formal. Digamos que el video anterior que desarrollaba toda la parte del capítulo 5 de la inflación era un poco más denso en temas de conceptos, temas conceptuales, teóricos, de alguna manera, pero de pronto ahí uno se pierde tanto y no le encuentra como el hilo conductor. Y el hilo conductor está en la parte formal. Entonces aquí voy a hacer una síntesis de lo que me parece más importante, que es entender la parte formal de lo que se está hablando allí, y de una manera pues nos ayuda a sintetizar mucho más las ideas. No estoy diciendo tampoco que la parte conceptual teórica no sea relevante. Igual, estos garabatos que ustedes ven ahí en pantalla, pues es teoría también, ¿sí? La matemática es, digamos, un lenguaje también, es un lenguaje equivalente al castellano, y simplemente es esto lo que más sintetizado y que se usan mediante símbolos, mucho más resumido, mucho más sintético, pero es el equivalente a cualquier otro idioma y se plantean ideas, teorías igualmente. Entonces comenzamos con la teoría cuantitativa del dinero, que planteaba una equivalencia que decía que masa monetaria por velocidad del dinero tenía que ser igual a un precio representativo, a un precio, digamos, sí, precio representativo, un precio multiplicado por el número de transacciones o las transacciones para un determinado periodo de tiempo. En este caso sería como un año. Llega y entonces partimos, esta es la ecuación de partida o lo que plantea la teoría cuantitativa del dinero. Después, ¿qué va a decir? Ah, es que está T, entonces MB, M por B igual a P por, y lo que va a decir es que, bueno, es muy difícil medir el nivel de transacciones en una economía, bastante complicado. Entonces una proxy para eso dice, bueno, utilicemos una proxy, una variable proxy que más o menos se mueva en la misma dirección o sea proporcional, y dice que esa es por excelencia el nivel de renta de la economía. Y entonces a partir de eso comienzan a hacer los siguientes supuestos. Dice, supongamos también medir la velocidad del dinero no es tan sencillo, y a la vez por unos análisis que hacen ahí de cambio tecnológico, y eso no es que sea tan variante en el corto plazo. Entonces podemos suponer que la velocidad del dinero se mantiene constante, y a la vez entonces de estos dos señores del lado derecho, P por Y, P por la renta, entonces uno va a decir, bueno, ¿y de qué depende el nivel de renta? ¿Sí? Entonces uno había visto que el nivel de renta es igual al PIB, al producto, el valor agregado, y que esto entonces depende o la explica la función de producción, que a la vez depende de los factores productivos, capital y trabajo, K y L. Entonces también uno dice, en el corto plazo es muy difícil que cambien los niveles de capital, que se modifiquen los niveles de trabajo, que cambie la tecnología tan rápido. Entonces uno puede suponer que por lo menos en el corto plazo, dado este análisis de un año, se puede decir que los factores se mantendrían constantes en el proceso productivo, por lo tanto la función de producción, las cantidades producidas se mantendrían constantes. A partir de ahí uno va a decir, bueno, ¿qué ocurre entonces si varía M? Entonces, si ocurre un cambio porcentual en M, ¿sí? Diciendo que V mantiene constante, y entonces ¿qué va a balancear la ecuación si el nivel de renta se mantiene constante? Entonces ahí uno encuentra que lo único que va a explicar o que va a poder balancear, dado que se movió el lado izquierdo de la identidad para balancear con el lado derecho, entonces si ya está quieto, está constante, entonces se tiene que mover
los niveles de precio. Entonces queda P por Y. Bueno, en teoría ahí estamos incurriendo en un error. Eh, esta parte de acá está, digámoslo ahí, M por B igual a P por Y. En términos de variación no sería que como le hice abajo, si no lo hago por términos pedagógicos. Lo correcto es que cuando se da la multiplicación expresado esto en variaciones, entonces esto acá expresado correcto debería ser como la variación porcentual de M más la variación porcentual de V tiene que ser igual a la variación porcentual en P más la variación porcentual en la renta. Y como V está constante, entonces esto no va a variar, entonces no hay variación porcentual, la variación porcentual es cero y en Y ocurre lo mismo. Entonces es que queda que las variaciones porcentuales de la renta necesariamente de la masa monetaria van a estar explicados también o va a ser exactamente igual a las variaciones porcentuales en el nivel de precios. El nivel de causal o determinante va a ser que los cambios, las variaciones en el nivel de masa monetaria, pues hacer variar los niveles de precios de la economía. ¿Y qué ocurre cuando hay variaciones en los niveles de precio? Entonces esto se conoce como phi, que phi es la letra griega que representa la inflación. Entonces ahí encontramos eh, eh, uno de los determinantes del fenómeno de la inflación. Entonces, ¿qué va a decir? Que si la masa monetaria aumenta un 1% de masa monetaria aumenta, entonces eso es equivalente a que va a aumentar un 1% el nivel de precios de la economía. ¿Sí? Bueno, digámoslo que aquí ya asociado al tema, al nivel de renta, ese P va a ser el deflactor del PIB o el nivel de precios de la economía. Es un puntico que me faltó explicar antes, pero bueno. Em, y la pregunta entonces es que cuál es o sea, qué determina las variaciones del M, de la masa monetaria. Entonces ahí viene todo el tema que vimos en el capítulo 4, el tema de las decisiones del Banco Central. Entonces una decisión netamente de política. La cuestión aquí de uno de los principales determinantes de la inflación en la economía. Eso por un lado. Entonces, otro elemento que aporta el tema de la teoría cuantitativa del dinero es que intentaron darle de alguna manera alguna expresión teórica formal a la demanda de dinero. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que la demanda de saldos monetarios reales, es este de acá. Esos son los saldos monetarios, la demanda de saldos monetarios reales que tenemos en esta expresión al lado izquierdo. Dice que va a ser igual a una proporción K de la renta, ¿sí? De la renta real. Entonces después, ¿qué hacen? Simplemente igualar la oferta como tal de saldos monetarios reales. La oferta de saldos monetarios dice que es mejor expresarla en términos reales. Ustedes como deflactar esa masa monetaria. Y esa masa monetaria, hagan de cuenta, son cientos de miles de millones de pesos en billetes, en monedas, en cuentas corrientes, etcétera. Digamos que todo eso va a estar evaluado en precios constantes y como tal, si es una variable nominal, esa masa monetaria, pues yo puedo querer saber los saldos monetarios reales y para eso hago una deflactación de esa variable nominal. Entonces la divido por el nivel de precios. Eso simboliza el tema de deflactar la serie, o sea, quitar el efecto del cambio en los precios. Y esta simbolizaría la oferta monetaria de saldos reales tiene que ser igual a la función aquí ya la denominación o esto está acá es la forma funcional de la demanda que es igual a K multiplicado el nivel de renta y luego hace una serie de operaciones algebraicas muy elementales que es simplemente entonces
multiplicar a ambos lados por k, por 1 sobre k, para quitar el k aquí al lado derecho y multiplicar por p a ambos lados. Entonces, bueno, o digamos, como dicen en el colegio, pasando del denominador al otro lado a multiplicar, o sea, ese análisis así, entonces queda esta sencilla manipulación algebraica, queda m 1 sobre k, o sea, hasta aquí que está multiplicando y pasa al otro lado, y el que está aquí en el denominador pasa a multiplicar, entonces queda p por y. ¿Y a qué llegamos entonces? Llegamos a lo mismo de la identidad que teníamos acá a este lado. Pongámosle acá que esta sea 1, llegamos a 1 otra vez. Si ustedes ven ahí tenemos masa monetaria. Acá. Entonces tenemos m por b igual a p por y. Esta v entonces sería este factor 1 sobre k. Eso tiene una interpretación. Ahí en el texto la expliqué en el video anterior. Y este p por y entonces sería el PIB nominal, ¿sí? Esto es el PIB real multiplicado por el nivel de precios en la economía. Entonces este es el PIB nominal. Y llegamos a partir de la definición de la demanda de la teoría cuantitativa del dinero, llegamos también a la misma expresión. Bueno, ¿por qué es tan sencillo en términos algebraicos este modelito del tema del dinero? O sea, de la teoría cuantitativa, pues porque, pues, como ustedes saben, ahí dicen que del 1700 un señor David David Hume, ¿sí? Fue uno de los teóricos, entonces por ahí hagan de cuenta la época de Adam Smith. Entonces por eso este modelo es relativamente sencillo, pero ha sido muy útil para las teorías modernas y todavía se mantiene vigente. Luego viene el tema de la tasa de interés, los tipos de interés real y nominal. Entonces aquí que tenemos, el tipo de interés real es este, que tiene que ser igual al nominal menos la tasa de inflación. ¿Qué ocurre? Que uno por lo general pacta con el banco es el interés nominal. Uno pacta es con el banco el interés nominal. Eso es lo que uno pacta o digamos, en todas las transacciones financieras. Y está el tema de que el nominal menos la tasa de inflación me va a dar el interés real, que es este, ¿cierto? A partir de esto, pues llegamos a la identidad de Fisher, si se denomina el efecto Fisher, que es que el interés nominal va a estar dado por el interés real, ¿cierto? Este de acá más la tasa de inflación. Hasta ahí, hasta ahí bien. ¿Qué más podemos decir de esta cuestión? Pues que entonces, ¿cuáles serían entonces en este sentido los determinantes de la tasa de interés nominal? ¿Sí? Entonces recordemos que esta es la tasa de interés nominal. Entonces ahí tenemos los determinantes. Entonces, ¿de dónde saldría la tasa de interés real? Pues de todo el análisis que hemos hecho en el capítulo 3 de el equilibrio entre los mercados de bienes, ¿sí? Entre la oferta y la demanda agregada, y que se podía también encontrar por el equilibrio entre los saldos del ahorro, la identidad de ahorro e inversión. Por ahí podíamos encontrar R. Y ahora, entonces ahí nos determina la tasa de interés real. Ahora, ¿qué nos determina phi? Entonces ya esta parte de phi, pues ya habíamos visto que es el cambio en precios, y para ahí entonces nos es útil la teoría cuantitativa del dinero, porque ya habíamos visto que uno de los determinantes de la inflación o de los cambios en precios en la economía iba a ser los cambios en
la masa monetaria. Entonces aquí tenemos los determinantes de la tasa de interés nominal. Ahora, pero a esto, entonces aquí esto es, aquí pongámosle aquí oferta demanda agregada o el equilibrio ahorro inversión. Eh, Ahora hay que agregarle otro elemento a este tema y es el tema es que hay una inflación futura efectiva. Entonces, el problema aquí es que no conocemos, jugamos con la incertidumbre de la inflación para un periodo de tiempo. Por lo general, cuando se pactan los créditos y las tasas de interés nominales en los sistemas financieros, tenemos que jugar que no conocemos en alguna medida, no la podemos conocer la inflación, la tasa de inflación efectiva. ¿Sí? Entonces, eso se puede dividir la tasa de interés, el tipo de interés real en dos cosas, en una ex ante y una ex post. ¿Cuál es la ex ante? Pues con la que pactamos con el sistema financiero y que no conocemos, que es que, aquí me equivoqué, que es la tasa de, pongámosle real ex antes, sub EA va a ser igual a qué? A la nominal menos la tasa de interés de la inflación esperada futura, o también le llaman expectativa sobre la inflación futura. ¿Sí? Esto tiene que ver como con un concepto matemático, que es prácticamente el símbolo de la esperanza matemática sobre la variable phi, la variable inflación. ¿Sí? Es como decir que toca jugar con una distribución de probabilidad sobre esta variable inflación porque no la vamos a conocer en el momento que vayamos a pactar la tasa de interés nominal, que hay que restarle el nivel de inflación. Entonces esta es la, eh, la tasa de interés real ex ante y faltaría entonces el tipo de interés real, digámosle aquí ex post. Bueno, los subíndices no importan, aquí lo hago ahí todo feo, ustedes verán qué subíndice le ponen o qué subíndice o superíndice le pondrán ahí. ¿Sí? Entonces la tasa de interés real ex post pues ya venía siendo a la tasa de interés nominal menos la tasa de interés efectiva, la tasa de inflación futura efectiva o la que verdaderamente se da ya cuando se acaba el año y podemos evaluar los niveles de inflación en un año determinado. Y entonces para efectos del presente análisis vamos a centrarnos en esta, en la tasa de eh, interés real ex ante. Creo que tiene que ser la más práctica para utilizar en el mundo real. Entonces, a partir de ahí vamos a deducir el tema del costo de tener dinero. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el coste de oportunidad de tener dinero, pues es a lo que renunciamos cuando tenemos dinero en lugar de bonos o cualquier otro tipo de activos. Por lo general, en una evaluación financiera, ustedes van a ver eso en formulación de proyectos, se suele comparar los flujos futuros de un proyecto eh, evaluados comparados con el retorno del activo más seguro, y el activo más seguro son los bonos del Tesoro de Estados Unidos o los bonos o los TES en el caso colombiano. ¿Sí? Ahora bien, entonces uno dice que el costo de tener dinero inicialmente solo por tenerlo guardado debajo del colchón va a ser pues la tasa de inflación. ¿Cuál tasa de inflación? Pues la que no conozco, no voy a conocer sino un tiempo después de que pase el periodo sobre el cual estoy haciendo el análisis. Por lo tanto, estoy hablando de que va a ser la menos la la tasa de inflación esperada futura, ¿sí?
o bueno, o la expectativa sobre la inflación futura, para ser más precisos, ¿sí? Este va a ser el costo que va a tener por tener dinero debajo del colchón, ¿sí? Por tener ese activo líquido. Esto comparado con la tasa de interés real menos, este es el costo por tener dinero en efectivo, ¿cierto? Este sería mi rendimiento, pero mi rendimiento es en este caso un costo, una pérdida, y ese sería el diferencial de mi rendimiento versus este que tengo acá sería el rendimiento de un activo seguro, o el rendimiento que podría pagar el mercado si tuviese ese activo, tuviese eso en dinero, pero en un activo en otro lado, en una cuenta corriente, en un fondo de inversión, en una acción, en un lote, en un test, ¿sí? Entonces renunciaría a esta diferencia, o sea, no, la verdad no habría diferencia, no habría, ¿sí? No habría un retorno positivo ahí, o digamos sí, al hacer esta identidad quedaría que R, o sea, la comparación que hago con respecto al activo seguro, menos por menos da más, más el costo de tener mi dinero debajo del colchón, lo que va a hacer es que el costo total de tener dinero en efectivo va a ser la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal. Aquí. ¿Sí? Vuelvo entonces a que este va a ser el costo de tener dinero en efectivo y no tenerlo en otro activo, ¿sí? en otro tipo de. Ahora bien, ya teniendo que este es el costo de tener dinero en efectivo, ahora podemos plantear una forma más que se ajuste más a la realidad, una especificación formal que se ajuste más a la realidad de la demanda de dinero. Entonces ahora sí podemos decir que la demanda de dinero va a depender de dos cosas: la demanda de saldos monetarios reales, así se va a representar m sobre d a la d, va a ser igual a una función L, ¿sí? L por tema de liquidity, de liquidez, va a estar en función de dos cosas: de la tasa de interés nominal y del nivel de renta. Esta es una nueva especificación de la demanda por dinero o de saldos monetarios reales, mucho más aproximada a la realidad. ¿Qué vamos a tener? Que si la tasa de interés nominal es más grande, pues más costoso, miren acá, más costoso va a ser tener dinero en efectivo, por lo tanto la gente va a demandar menos dinero, es decir, aquí hay una relación negativa y ya habíamos visto que depende positivamente la demanda de dinero, de saldos monetarios, depende positivamente del nivel de renta de la economía, ¿sí? Y entonces, ahí teniendo esta nueva especificación del equilibrio, ¿sí?, de la oferta y demanda de dinero, hay un tema importante acá cuando yo reemplazo la tasa de interés nominal por esta expresión, y es que cuando tengo esto implica que de alguna manera la demanda de dinero termina dependiendo de la expectativa de la inflación futura, que en últimas y que depende, o sea, cuál es la inflación futura, va a ser el cambio en los precios, y cuál va a ser ese cambio en los precios va a estar determinado por qué, por la expectativa de los cambios en la masa monetaria nominal, o sea, de M, va a depender de M, ¿sí? Entonces resulta que esta nueva identidad nos va a decir que el nivel de precios depende no solo de la oferta monetaria actual, sino también de la oferta monetaria esperada. Aquí nos está diciendo
varias cosas, es decir, no va a depender de este M del lado izquierdo, sino que también va a depender de esta oferta monetaria esperada que está implícita dentro de la función de demanda de dinero. Entonces, si suponemos que el Banco Central anuncia que en el futuro elevará la oferta monetaria, pero no la altera hoy, es decir, los individuos van a esperar una mayor cantidad de masa monetaria, entonces la gente que va a esperar que en el futuro, si aumenta la masa monetaria, entonces va a esperar que se le va a incrementar o que va a haber inflación futura esperada, ¿cierto? Bueno, era aquí al revés. Va a haber inflación futura esperada por el tema de la teoría cuantitativa del dinero. Y si eso ocurre, es decir, esto va a ser más grande en el presente, aún así que lo estén esperando, por eso se dice como que la expectativa de inflación futura, pues entonces va a estar aquí y entonces por lo tanto la tasa de interés nominal hoy va a ser más grande, ¿sí? Entonces dibujémoslo acá, lo que me está diciendo es que M sobre P va a ser igual a L y que esta I se me incrementó, ¿cierto? Esta I se incrementó. Y al saber que esta I se incrementa, entonces, ¿qué ocurre? Entonces miren acá, vamos a construir una gráfica. Acá. Listo. Aquí va a estar la tasa de interés nominal en el eje de las ordenadas y en las abscisas va a estar los saldos monetarios reales. La curva de demanda va a tener esta forma, ¿cierto? Va a tener este tipo de relación, ¿sí? Y la oferta monetaria, entonces este es L, que depende de la tasa de interés nominal y de la renta, y cuál va a ser la oferta monetaria. Si tenemos que M sobre P, es decir, la oferta monetaria es M sobre P y los saldos, suponemos que en este modelo se mantienen constantes, es decir, no va a variar. Y si ustedes miran aquí el lado izquierdo de esta identidad acá, pues no hay una relación funcional con nadie, ¿sí? O con nada. Entonces, se supone que como que es una variable exógena, no depende de nada, por lo tanto la oferta monetaria simplemente va a ser una línea. Esta va a ser nuestra oferta de saldos, oferta monetaria real para un nivel. Entonces aquí, noten aquí que en este punto, acá donde se intersecta oferta-demanda, pues va a ser el punto de equilibrio para esta tasa de interés nominal. Démosla acá. Y acá pues están estos niveles de saldos monetarios en el cual el mercado de dinero, oferta y demanda de dinero, están en equilibrio. ¿Y qué hemos dicho acá atrás? Acá abajo. Entonces, habíamos dicho que ahora la demanda pues, va a depender de de la expectativa de inflación, esperada, y que esta pues a su vez va a depender de los saldos monetarios esperados, de la oferta monetaria esperada. Por lo tanto, y habíamos supuesto que el Banco Central anuncia que aumenta la oferta monetaria en el futuro manteniendo la oferta actual inalterada o constante, ¿sí? Entonces, si él hace ese anuncio, lo inmediatamente van a esperar los agentes es que aumente la inflación esperada, ¿sí? Y entonces esta inflación esperada lo que va a hacer, y miren acá la función, entonces ya habíamos dicho, aumenta el interés nominal. ¿Y qué pasa si aumenta el interés nominal? Pues si aumenta el interés nominal que está en función entonces de la demanda de dinero, pues lo que ocurre aquí es que va a disminuir la demanda de saldos monetarios reales, ¿sí? Entonces, visto aquí en la gráfica, lo que uno obtiene es que cuando se me sube, y digámoslo por acá,
Entonces aquí tengo I'. ¿Y qué va a ocurrir con I'? Entonces inmediatamente va a tener un nivel de demanda de saldos monetarios reales menor, ¿sí? MP. Acá. Pero ¿qué ocurre a la vez? Si está aquí en este punto, entonces estamos acá en el punto de equilibrio A al punto de equilibrio B. Aquí en este punto B, pues hay un elemento que estamos en desequilibrio. Hay un exceso de demanda, de oferta, perdón, hay un exceso de oferta de saldos monetarios reales. ¿Qué creen que va a pasar para que se equilibre nuevamente el mercado? Suponiendo que, o hayamos dicho que la oferta monetaria se mantiene constante. Aquí no estamos diciendo nada, que el banco va a hacer algo, nada. El banco va a estar simple. La actual sí, la oferta monetaria actual sí, pero la futura, el banco ha dicho que va a modificar la futura. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí si se mantiene M constante? Pues entonces miremos acá el equilibrio entre oferta y demanda de dinero. Acá. Si disminuye acá la demanda, pongámoslo aquí como triangulito hacia abajo, ¿sí? Si disminuye esto, ¿qué tiene que ocurrir acá en la parte de la oferta? Suponiendo que M raya está constante. Entonces, si M raya está constante, tiene que aumentar aquí. Lo único que se puede mover es P, la variable precios. ¿Sí? Aumentar el nivel de precios. Dado que tenemos un exceso de oferta monetaria. Y entonces, al aumentar aquí los precios, es decir, se aumenta el denominador, automáticamente va a hacer correr la oferta monetaria sin necesidad de aumentar la oferta o sin necesidad de mover la oferta monetaria. Me va a hacerla mover hacia la izquierda para que el mercado se equilibre, ¿sí? Entonces, la creencia de que el crecimiento del dinero aumentará en el futuro provoca una subida del nivel de precios hoy. Lo único que termina siendo lo que termina siendo ese anuncio del banco de aumentar la oferta monetaria en el futuro es que igual lo que va a hacer es que va a ocurrir una variación de precios en el presente, es decir, va a ocurrir inflación en el periodo actual. Entonces, ese es un ejemplo del análisis que debemos hacer de ese elemento, ¿sí? O sea, cómo se analiza las diferentes implicancias a nivel simplemente cualitativo. Ahí estamos haciendo cualitativo, no le estamos dando número a nada. Si ahí no le estamos dando numeritos a nada, simplemente todos en términos de movimientos, suponiendo, y lo que estamos haciendo es como una variable etcétera en la demanda, entonces esto ocurre en el equilibrio, etcétera. El elemento clave que quiero que tengan en cuenta aquí, cuando yo dibujé la demanda de dinero y la oferta, es que se averigüen o entiendan qué mueve la demanda de dinero, porque en el ejemplo que les acabo de dar acá, aquí ocurrió fue un desplazamiento sobre la curva de demanda, ¿sí? Un desplazamiento sobre la curva. Entonces hay dos cosas, hay desplazamiento sobre la curva y hay desplazamiento total de la curva de demanda. Lo que les dejo de tarea es que se averigüen qué variables mueven la curva de demanda o la desplazan totalmente a la derecha o a la izquierda, y cuáles mueven o desplazan es más fácil, la de oferta monetaria a la izquierda o a la derecha. Eso es importante que lo vayan analizando, lo vayan pensando y lo vayan aprendiendo desde ya.